de la cartera de Hacienda, quien está haciendo su intervención en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Constatar que muchas veces está ausente del debate y por de pronto está ausente de este debate del retiro del 10% de las pensiones. ¿Cuál es el de cómo aumentar la base de cotizantes? El problema estructural de las bajas pensiones en nuestro país, presidente, y voy a volver sobre este punto a partir de algunos números, es que la cantidad o el porcentaje de personas que cotizan regularmente para su vejez es extremadamente bajo. El tema de las pensiones es un tema de base por altura. La altura se llama la tasa de cotización, la base se llama el número de cotizantes. Nuestra base es estrecha. La Comisión Bravo mostraba con claridad que de 10 trabajadores y trabajadoras, en promedio es como si tan solo 3 de ellos hubieran cotizado regularmente durante todo su ciclo de vida laboral y las otras 7 nunca lo hubieran hecho. Insisto, en promedio. Pero eso basta para denotar el problema fundamental. Y más allá del sistema del cual ustedes tengan preferencias, si será uno de capitalización, de ahorro individual o de otra índole, el problema de la construcción de pensión se basa en una fuente de recursos. Y eso es contingente a una tasa y a una base. Y no es de extrañar que los países que usualmente citamos en materia de tasas de reemplazo de pensiones comulgan con 2 características. Tienen tasas más altas que las nuestras y además prácticamente el 100% de la población cotiza, aporta para la pensión, independiente, insisto, de si el sistema es de uno de ahorro individual o de uno de reparto. Y ese problema o ese debate me parece ha estado bastante ausente de la discusión. Pero en definitiva, presidente, me parece que plantear en estos minutos un retiro de los ahorros provisionales sencillamente no conversa, sencillamente es ortogonal, sencillamente es completamente contradictorio con el otro debate en juego, cuál es fortalecer nuestro sistema de pensiones. Digámoslo con claridad. ¿Es lo uno o es lo otro? No se puede pedir las dos cosas al mismo tiempo, no se puede reivindicar fortalecer nuestro sistema previsional y al mismo tiempo debilitarlo por la vía de hacer retiros de fondos como los que se proponen. He echado de menos, presidente, también en este debate, y lo tuvimos, esta discusión la discutimos en la Comisión de Constitución el otro día, que se sea bastante explícito en el universo de beneficiarios que un proyecto de retiro del 10% propone. Porque la verdad es que cuesta entender, presidente y señores diputados y señoras diputadas, cuesta entender que si el argumento es uno de caída de ingresos como elemento para justificar el retiro de los fondos, uno aplique esa regla a quienes no han perdido su ingreso, a quienes no han perdido su trabajo. ¿Qué justifica que una persona de altas rentas que sigue con su empleo intacto y sus fuentes de ingreso intactas tenga que retirar su 10%? Creo que es una pregunta que no ha sido respondida en este debate y me parece de la mayor relevancia. Porque en lo concreto, presidente, estamos todos conscientes de que hoy día vivimos una crisis dolorosa, extrema, en la cual muchas familias han perdido sus ingresos. Pero esas muchas, sepámoslo y digámoslo con toda claridad, no es el 100% de las familias. Eso es evidente, basta mirar las cifras de desempleo que nos preocupan, que nos ocupan, que nos impactan, para darse cuenta que incluso en la gravedad de esa situación estamos hablando de niveles de desempleo cercanos al 11-12% o al 18% si uno le agrega a aquellos trabajadores que están suspendidos. Pero no es el 100%, presidente. Entonces, creo que en este debate es importante bajar del eslogan, del titular, a qué significa en lo concreto. Yo vuelvo a preguntar. Estamos incluyendo acá y estamos haciendo abierta la puerta para aquellos trabajadores y trabajadoras que no han tenido ninguna baja en sus ingresos. Creo que esa pregunta, insisto, no se ha respondido y parece una pregunta medular. En consecuencia, presidente, parece incompatible esta propuesta con esa realidad y al mismo tiempo me parece que detrás del titular también se esconde un atisbo, una intención de plantear una solución general, como si esto solucionara los problemas de la clase media en general, en circunstancias que todos ustedes saben, en primer lugar, que aquellas personas, aquellas familias que tienen altos saldos en sus cuentas individuales, son, sin extrañeza alguna, aquellas personas de mayores ingresos. Y no solo aquellas personas de mayores ingresos, sino que aquellas personas que también han tenido mayor estabilidad en su empleo. Es decir, aquellas personas que típicamente no han perdido su empleo ni su ingreso. Vaya curiosidad, ¿no? Pero además, sabemos que de los 10 millones de afiliados que existen en Chile, aproximadamente un 52%, más de la mitad,
5.200.000, no cotizan regularmente. Y en ese universo de personas, sépanlo con claridad, sepámoslo con claridad, lo que las cifras muestran es que 8 de cada 10 tienen menos de 6 millones en sus cuentas individuales. Es decir, su 10% les aportará 600.000 pesos. Bueno, contrastemos eso con los esfuerzos que todos hemos hecho y ustedes han aprobado respecto al IFE 2.0 y otras medidas que hoy día se despliegan. Creo que plantear nuevamente bajo este titular seductor, atractivo, que saca aplausos, que saca flash, que circula en redes sociales, una solución general es sencillamente inducir al equívoco a la población, presidente. Creo que hay que ser muy cuidadoso con informar bien a la ciudadanía respecto a qué estamos hablando, insisto, bajar de este titular y ponerle algo más de contenido. Se ha planteado además, presidente, acá, y es bastante curioso, que venga de sectores que típicamente han tenido reservas o reparos respecto a los derechos de propiedad. Se ha hecho acá una arenga libertaria, diría yo, vaya curiosidad que venga desde la izquierda, en que plantean algo así como un derecho de propiedad irrestricto, cuando lo que se hace en el Congreso día a día a través de las leyes es ponerle bordes a la libertad. Eso es lo que hace una ley, es salirse del libertinaje, es salirse del referir a que yo puedo hacer con lo mío lo que quiera. Yo los invito a pensar si acaso en la casa o en el departamento de cada uno de nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos realizar una actividad comercial o emitir ruidos molestos, lo que fuere. Nuestra vida en sociedad está hecha de libertad, pero con restricciones a la misma. Eso es lo que constituye una vida en sociedad y por eso que a mí, francamente, me asombra este argumento de plantear un derecho de propiedad irrestricto que solo puede ser el propio de un libertario. Es una sorpresa, honestamente. Pero además, presidente, acá se han planteado críticas y fórmulas respecto que el Ejecutivo, a través de su propuesta de un préstamo solidario contingente al ingreso, estaría endeudando a los chilenos. Y yo pregunto, ¿cuál es la propuesta alternativa? Lo he preguntado muchas veces. Y acá se me dice, es que no, hay que hacer transferencias directas. Yo con una mano en el corazón y con mucha sinceridad les pregunto a ustedes si para hacerse cargo del drama de una familia o del problema de una familia que tenía, por ejemplo, 2 millones de pesos y ha perdido 1 millón de pesos de ingresos, la propuesta es entregarle un subsidio de 1 millón de pesos a esa familia. Porque a todos nos gustaría que fuera así, esa es la verdad. Pero ¿cómo yo le explico a una familia más vulnerable, con todo más vulnerable, una situación mucho más problemática, que está recibiendo el IFE 100.000 pesos por persona, que aquel que tiene 1 millón le entrega 1 millón con cargo a los impuestos de todos los chilenos, incluyendo los más vulnerables, y aquel que tiene menos, estoy haciendo un esfuerzo a través del IFE con 100.000 pesos por persona? La verdad es que no existe una explicación, presidente, creo que ningún chileno podría entenderla. Creo además, presidente, que en la crítica al préstamo solidario, al aporte solidario que aquí se ha planteado, se esconden varias cosas, porque las soluciones propuestas al retiro del 10% han planteado en primer lugar la idea de un autopréstamo. Han planteado la idea de un autopréstamo, y un autopréstamo, bueno, es un préstamo, como su nombre lo indica, pero además es un préstamo que es muy inferior en términos de lo que significa, en términos de solución, a un préstamo solidario con tasa real cero y contingente al ingreso. Y la razón es evidente, pues, presidente. Si usted retira 1 millón de pesos de su AFP y se compromete en autopréstamo a devolver ese mismo millón 4 años después, va a haber obtenido hoy día 1 millón de pesos y va a haber devuelto 4 años después ese millón de pesos. Pues bien, ¿qué es lo que sucede con el préstamo solidario? Usted obtiene ese mismo millón de pesos hoy día y devuelve 4 años después como máximo ese mismo millón de pesos. Como máximo digo, porque si ese trabajador o esa trabajadora no tuvo los ingresos suficientes para poder enterar esos recursos a plenitud, hay una contingencia en el ingreso que le va a hacer devolver menos. Ahí la solidaridad. Pero incluso si devolviera el millón de pesos completo, presidente, hay una ganancia evidente de optar por ese camino y no por el otro. Porque resulta que por ese camino usted obtuvo su millón de pesos, enteró 4 años más tarde el millón de pesos, pero no tocó el millón de pesos que tenía en sus cuentas de pensiones. Y durante ese tiempo ese millón de pesos generó retorno, generó rentabilidad. Y si uno toma la rentabilidad histórica, resulta que ese millón de pesos se transformó en 1.200.000, quizás más. Es evidente que esa solución es superior, tal cual ha sido planteado no solo por el gobierno, y no por políticos o economistas partidarios cercanos a las ideas del gobierno.
ha sido planteado nada menos con el mismo argumento que he planteado recién por el exministro de Hacienda y exministro de Educación, Nicolás Izaguirre, a quien supongo muchos de ustedes conocen y ha sido citado una y otra vez en otras discusiones en este Congreso. Entonces, acá tampoco es un tema, presidente, ideológico de que uno quiera sesgar los argumentos hacia un lado. Resulta que el mismo argumento que yo estoy invocando ha sido refrendado ayer por el ministro Nicolás Izaguirre, ni más ni menos. Pero además, presidente, aquí se ha planteado entonces la solución alternativa de generar un bono de reconocimiento o alguna figura de reembolso estatal con cargo a estos recursos que eventualmente se retirarían de los fondos de pensiones. Bueno, yo les quiero decir dos cosas. El fisco no es una entelequia. Los recursos del fisco son aportados por las personas a través de sus impuestos. IVA, impuesto a la renta. Como ustedes bien saben, el impuesto a la renta en Chile lo pagan 2 de cada 10 chilenos. Ahí se empieza a pagar. Y todos los chilenos pagan IVA, hasta los más vulnerables. Entonces, cuando se dice acá, sin más, que esos recursos van a ser financiados con cargo de aportes fiscales el día de mañana, lo que estamos diciendo es que van a ser financiados por todos los chilenos con cargo a sus impuestos futuros. Eso es un tipo de deuda también, entre paréntesis. Pero esos aportes futuros o esos impuestos futuros que van a ser aportados por aquellos más vulnerables incluidos, como veíamos recién, van a beneficiar proporcionalmente más y mayoritariamente más a quienes tienen más saldo en sus cuentas individuales, que son quienes, las personas de mayores ingresos. La regresividad de la medida, presidente, es evidente. Es evidente. Nuevamente, ¿cómo le explicamos nosotros a una persona, a una familia de bajos recursos, que dedica 19% de su ingreso a pagar IVA, que con esos impuestos va a ir a devolverle la mano proporcionalmente más al que más tiene? La verdad es que no tiene justificación, presidente, una política regresiva de esta naturaleza. Se ha dicho también acá que esta es una forma de generarle un daño a la AFP. A mí me sorprende francamente el argumento, presidente, porque todos quienes han participado del debate previsional, y ustedes en esta Cámara han sido actores principales, saben que las utilidades de la AFP, los ingresos de la AFP, provienen de las cotizaciones mensuales, es decir, del flujo. Y nada tienen que ver con el stock de saldos que administran. En consecuencia, ese argumento se cae por su propio peso, no tiene un asidero de ninguna naturaleza. Y por todo lo anterior, presidente, pensamos que la propuesta que hemos hecho como Ejecutivo es sustantivamente mejor. Ya me he referido a este préstamo solidario, a este préstamo que tiene una tasa real cero, que es contingente al ingreso, ahí la solidaridad, donde además hemos expresado la voluntad de mejorar este instrumento dirigido a nuestra clase media. Y por lo tanto, presidente, creemos que en esa materia este instrumento es muy superior por las razones que he mostrado. Pero además no hay que ver esto de forma aislada, hay que combinarlo con las otras medidas que se han invocado acá. El paquete de medidas para la clase media planteado por el Ejecutivo contempla, entre otras cosas, 50.000 subsidios al arriendo, que son transferencias directas a la clase media en alivio de sus finanzas familiares en estos meses de pandemia, en estos meses de caída de ingresos. Y como decía el ministro Alvarado, también hemos puesto arriba de la mesa la posibilidad de diferir los créditos hipotecarios, una de las preocupaciones principales de toda familia cuando ve caer sus ingresos, la angustia, ¿no es cierto?, que de hacer frente al cobro o al pago de su crédito hipotecario. Hemos propuesto la posibilidad a través de una garantía estatal y un proyecto de ley que vendrá en esta dirección y que esperamos cuente con su apoyo, a través de esa garantía estatal posibilitar el diferimiento de esas cuotas para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan visto caer sus ingresos, en consecuencia enfrenten problemas para pagar este dividendo y que van a ser exigibles esa garantía de cara a su banco para poder postergar ese dividendo, presidente. El ministro Alvarado se refería también a la posibilidad de extender el CAE. Creo que el conjunto de medidas representan un alivio y que se traduce en ejemplos bien concretos, presidente. Y permítame bajar estas medidas desde los titulares a ejemplos de carne y hueso. Pensemos en una familia que tenía un ingreso de 2 millones de pesos, su ingreso cae a la mitad, esa familia pagaba 300.000 pesos en dividendo, tenía 1.700.000 pesos de gastos fijos, por otro lado, y cae su ingreso 1 millón. Sin duda un problema serio para esas familias. Combinemos algunas de las medidas que tenemos acá. La posibilidad de diferir 6 meses su dividendo hace que esos 300.000 pesos no sean realmente un problema.
El préstamo solidario que estamos invocando le permite a esa familia disponer de 650.000 pesos mensuales adicionales contingentes al ingreso. En definitiva, presidente, esa familia que tenía un ingreso de 2 millones de pesos es como si hoy día mantuviera para la emergencia un ingreso de 1.950.000 pesos. Y podría seguir con otro ejemplo. Podría tomar una familia con un ingreso de 1 millón de pesos que gastaba, por ejemplo, 300.000 pesos en un arriendo, gastaba 700.000 pesos en otras cosas, y esta familia tiene una caída de 500.000 pesos en su ingreso. Pues bien, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Pone a disposición, por ejemplo, un subsidio al arriendo de 150.000 pesos que va a entrar a las finanzas familiares y este préstamo solidario que le va a aportar otros 350.000 pesos. Al final del día, ¿qué pasó con esa familia, presidente? Que la caída de 500.000 pesos quedó cubierta transitoriamente por completo, aliviando por completo ese problema en las finanzas familiares. Para terminar, presidente, y no alargarme más, yo quisiera decir que es evidente que en estos días es normal, es entendible y es la prioridad que nos centremos en los ingresos de emergencia de las familias, por la sencilla razón de que producto de las medidas de distanciamiento físico cuesta generar ingresos. Más aún, queremos que las familias estén respetando las cuarentenas para cuidarse ellos y a terceros sobre todo. Pero tenemos que pensar también, presidente, y dar notas de optimismo respecto a que cuando lo peor de la crisis sanitaria vaya quedando atrás, podamos levantarnos, podamos recuperar la economía, podamos recuperar la fuente permanente de ingresos a las familias chilenas, que son los empleos y que dependen de la recuperación económica. Y en este momento, presidente, van a venir una serie de apoyos estatales. Acá no estamos hablando de mecanismos que queden estáticos en el tiempo. En particular, y los partidos que participaron del acuerdo que sellamos semanas atrás para tener un plan para los próximos 24 meses, saben que uno de los esfuerzos importantes que va a venir tiene que ver con medidas de subsidio al empleo muy potentes, que lleguen masivamente y que nos permitan levantar a esos 600.000 trabajadores, más en realidad 650.000 trabajadores hoy suspendidos, que puedan recuperar sus empleos, sus fuentes de ingreso permanentes, y también, presidente, a ese millón de trabajadores que hoy día están desempleados. Creo que eso va a ser medular y esperamos contar con su apoyo. Aprovecho, entre paréntesis, presidente, de agradecer en esta misma línea, porque es un eje muy importante, agradecer la aprobación que esta honorable Cámara dio ayer a uno de los proyectos del Ejecutivo que proponía una rebaja transitoria de impuestos, precisamente en aras de recuperar nuestra economía, de levantar el emprendimiento, de generar empleo y de atender a los ingresos permanentes de las familias. Yo agradezco ese apoyo a esa baja de impuestos y reitero la visión del Gobierno de que este proyecto de retirar el 10% del fondo de pensiones tiene que hacerse cargo del universo de beneficiarios. Creo que eso no ha estado en el debate, lamentablemente, pero sobre todo de la contradicción vital de, por un lado, querer seguir avanzando en fortalecer nuestro sistema de pensiones y, por el otro, en paralelo, en una medida de corto plazo, buscar debilitarlo a través de un retiro. Muchas gracias, presidente. Escuchábamos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, exponer parte de las modificaciones que ha planteado el gobierno a este plan de ayuda a la clase media que propuso el presidente de la República el domingo pasado. Son diversos cambios para intentar revertir, obviamente, la votación y la discusión que se está viendo en este minuto en el Congreso con este proyecto que busca el retiro de hasta el 10% de los fondos de AFP. Más adelante vamos a volver con el debate en la Cámara Baja.